Gracias a todos por conectarse. Efectivamente, el tema que les voy a hablar ahora es cómo identificar y empatizar con los nuevos hábitos de consumo de contenidos. Y antes de comenzar, efectivamente, tengo ese rol en Ipsos que me da esta gran oportunidad de empatizar muchísimo y de conocer mucho cómo se ha estado formando los nuevos hábitos de las personas desde muchos frentes, ¿no? Desde frentes como consumidores, como usuarios de ciertos servicios y también como consumidores de contenido. Entonces, es importante, ha sido importante la evolución que ha tenido esto previo a la pandemia, durante, seguimos todavía en la pandemia y ha habido una evolución también en la forma no solamente de pensar, de actuar, de sentir, eh, sino de cómo también nos conectamos entre nosotros, y creo que eso es clave como primer mensaje general, que es, esto es una evolución, no es una foto que uno toma, es una película que uno tiene que ver, y no puedes desconectarte, tienes que estar muy pegado porque cambia muy rápido, y lo estoy viendo de forma felizmente privilegiada, y eso es un poco lo que quiero traerles a ustedes. Entonces, como mantra, como primera idea, algo que hemos estado diciendo bastante, tiene que ver con esta idea central, ¿no? Cómo nos comportábamos ayer no será la forma de comportarnos mañana, ni la forma en la que nos comportamos hoy. Muchos hablan y hay muchas publicaciones y artículos y personas que salen, y seguramente en sus trabajos o en los lugares donde estén, se habla mucho de la nueva normalidad, o se habló mucho de la nueva normalidad en el 2020, que básicamente es nueva hasta que deja de serlo porque ya viene un nuevo cambio, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que no existe tal cosa como de pronto llegas y alguien te dice, bueno, bienvenido al futuro, o bienvenido a la nueva normalidad, o bienvenido a este corte, y a partir de ahora hacia adelante las cosas van a ser así. No existe tal cosa como un hito en el que la gente de pronto se comienza a comportar de diferente forma. Es importante porque, como les digo, tiene que ser esto un proceso de acompañamiento, porque las personas, ustedes, yo, todos, van evolucionando en el día a día, y es ahí donde tenemos que estar para poder entender qué está pasando, ¿no? Entonces, todos hemos visto un poco esto. Yo les voy a pasar ahorita algunas cifras de algunos de los momentos, digamos, más duros del año pasado, en lo que había algunas cifras súper importantes que más o menos teníamos esta impresión de que iban a marcar un antes y un después, ¿no? Esas son cifras justamente de Ipsos sobre algunas percepciones, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que esto pasaba en junio y casi la mitad del país se había quedado sin ingresos, ¿no? Entonces esto claramente afectaba muchísimo a las personas, y también afectaba su comportamiento, porque a los que no habían perdido los ingresos habían sido disminuidos, y eso tenía un impacto importante en la forma en la que nos comportamos y en la forma en que nos relacionamos, ¿no? Entonces, ese es un mensaje fuerte. Otro mensaje, que ustedes también han vivido esto, ¿no? Había gente que cuando nos estábamos en ese momento, estoy seguro que lo recuerdan bastante bien, que poco a poco nos iban como que alargando la cuarentena, ¿no? Y ya se iba duplicando la cantidad de gente en junio que ya quería salir porque ya no podía más. Entonces, estábamos en una situación muy difícil, y las personas no es que se hayan quedado quietas. Y esto es importante, ¿no? No es que los consumidores, las personas, los usuarios, el país se haya quedado quieto esperando a que algo pase, esperando que nos dejen salir. Entonces, ¿qué significa esto para nuestros consumidores, ¿no? Para nuestra audiencia, ¿no? Primero, lo que les decía, ¿no? Que es un mito pensar, o en ese momento se pensaba mucho, que no estaba pasando mucho en los hogares de las personas, ¿no? La gente está encerrada y la verdad es que no está pasando mucho. Y es un mito porque los comportamientos de las personas se van adaptando en el día a día, y en nuestras casas, en el 2020, se han comenzado a generar una serie de hábitos que hoy día, en el 2021, si uno hace justamente este corte
irreal, ¿no? De ver un antes y un después con ese cartel que les había puesto. 2019-2021, uno no entendería cómo así pasó una persona de comportarse como se comportaba en el 2019 a cómo se comporta hoy. Eso vino de una evolución. Entonces, y eso es lo que ha estado pasando dentro de los hogares de las personas o fuera, pero se han ido generando nuevos hábitos que, como les comentaba, podría ser difícil de entender si no les prestamos atención de forma frecuente, ¿no? Y qué está detrás de las conductas, ¿no? ¿Qué está detrás de los comportamientos de las personas? Y perdón que ahí hay un problema con el tipo de letra, pero lo importante aquí es que detrás del comportamiento de las personas existen motivaciones y existen frameworks o marcos analíticos que nos ayudan a entender justamente qué es lo que gatilla, ¿no? Porque una persona de pronto comienza de forma muy impulsiva a usar algún tipo de desinfección más que la otra, ¿no? Porque de pronto generamos un hábito nuevo. ¿Qué está detrás de esto? No solamente lo podemos saber preguntándole, ¿no? Oye, ¿por qué te comportas así? Hay algo detrás y eso que está detrás, normalmente la conducta o el comportamiento es la parte más visible. Entonces nosotros podemos observar comportamientos, pero lo que tenemos que hacer realmente si queremos entender qué está detrás de eso es entender cuál es la motivación que está detrás de ese comportamiento. Y eso es un marco analítico muy sencillo que lo que te dice es que hay 8 grandes motivaciones universales que podría explicar, que podría ayudarnos a explicar cuál es la motivación de cualquier tipo de comportamiento en cualquier industria en la que estemos. Industria de consumo masivo, de entretenimiento, de contenidos, etc. Entonces, y de estas 8, la que más se ha ido activando a lo largo de todo el 2020 y todavía sigue presente en el 2021 por todas las investigaciones y proyectos que estamos viendo, es la de seguridad. Entonces hay un fuerte comportamiento, hay una fuerte carga de que todo lo que estamos haciendo te lleva hacia una motivación de seguridad. ¿Y seguridad en qué sentido? ¿No? Porque es una palabra súper grande que la podríamos interpretar de diferentes formas. Por ejemplo, existe o existía muy fuerte en el 2020 esta incertidumbre laboral, ¿no? Pensar en el futuro, la incertidumbre sobre tu salud. Hoy día el tema de salud está súper fuerte. En el 2020 se acuerdan que era dificilísimo poder proyectarse. Este año probablemente algunos hayan podido estimar, bueno, probablemente este año sea similar, entonces por lo menos una proyección de un año tengo y eso ya me genera menos ansiedad, ¿no? Pero el 2020 no teníamos la capacidad de proyectar ni siquiera de acá a 2 semanas. Entonces, ahora lo que ha estado gatillándose fuerte es esta sensación de preocupación por la salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Habían en diferentes estudios que lo que decían era, ya no me interesa tanto que el producto tenga hierro, quiero que me ayude a tener inmunidad. Entonces, como se activaba más ese tema de la seguridad, la motivación de querer que mi sistema inmunológico esté mucho más fortalecido, eso es lo que quiero, ¿no? Entonces, no me ofrezcas chocolate, no me ofrezcas con sabor a vainilla, ofréceme que tu producto me va a ayudar a sentirme más sano. Había un tema súper importante, por ejemplo, que el hogar se volvió nuevamente un santuario protector, ¿no? Entonces, la gente se sentía en sus casas y recordaba, ¿no? Es como cuando éramos niños y jugábamos en casa, hacíamos postres, entonces esa sensación de que tu casa se volvió tu castillo, tu defensa contra el virus, entonces comenzabas a acordarte cuando eras niño y estabas con tu papá, estabas con tus abuelos y hacías actividades más familiares y así te sentías un poco más seguro. O, por ejemplo, nos lleva a tomar decisiones más racionales, ¿no? Por ejemplo, la gente lo que nos decía es, no quiero ir tantas veces al supermercado, quiero formatos más grandes, ¿no? En lugar de comprar, pues, medio kilo de algo, me compro 2 kilos, ¿no? Porque quiero ir menos veces al supermercado. Entonces, pasábamos de un mundo, y de hecho tuvimos un conversatorio interesante hacia finales de año, como el 2020 nos había llevado a dejar un poco de ser impulsivos y ser mucho más racionales.
Entonces, ese tipo de descubrimientos uno no los hace simplemente preguntándole a las personas por qué te comportas como te comportas. Tenemos que tener una mirada distinta y este marco de motivaciones creo que es importante porque siempre tenemos que pensar qué está detrás del comportamiento, ¿no? Y también van surgiendo nuevos hábitos, esa es la palabra que salía ahí, alrededor de ese nuevo contexto, ¿no? Y así como nuevos hábitos, también aparecen nuevas oportunidades. Por ejemplo, una característica que todos nos dimos cuenta en el 2020 es que el 63% de los peruanos tenía ahorros cuando comenzó la pandemia, ¿no? Perdón, no tenía. Entonces, este es un hábito que los peruanos no teníamos. ¿Y saben por qué? Porque en el fondo nuestra red de seguridad no está vinculada con cómo me defiendo yo, cómo tengo mis ahorros yo en caso de que algo pase, cómo tengo un seguro de salud yo para que cuando algo pase yo pueda accionar. Nuestra red de seguridad es si algo me pasa, tengo a mi hermana, tengo a mi familia, tengo a mis primos, tengo a mis vecinos que me van a ayudar. Entonces, esta era nuestra lógica de seguridad antes de, nos agarró así. ¿Y qué pasa cuando a ti te va mal y le va mal a tus primos y a tu tía y a tu vecino? Entonces tu red de seguridad se cae y ahí te das cuenta y dices, creo que no estaba tan buena esta idea de sentirme seguro así. Entonces ahora, para estar más seguro, tengo que comenzar a ahorrar y a cuidarme. Ya hemos aprendido eso y se está generando como que este hábito más de pensar, bueno, ya no quiero que me vuelva a pasar esto, ¿cómo me cuido yo, no? Y eso es súper importante, ¿no? Cómo generamos estas ventanas de oportunidades a partir de todo este contexto que estamos teniendo, ¿no? Entonces, eso también sale a partir de la observación constante para entender qué está pasando con los hábitos y con las motivaciones de las personas, ¿no? Y esto también nos lleva a pensar que las personas cuando toman decisiones para cualquier tipo de categoría, debemos tomar en cuenta dos sistemas. Uno, que es lo que se conoce como sistema 1 o sistema 2 de pensamiento, ¿no? Que en forma un poco más vinculada hacia la investigación y hacia la empatía, podemos llamarlo como que un pensamiento más hot, más intuitivo, donde el sentir supera al pensar, que es como estábamos acostumbrados en algunos casos a comportarnos antes, ¿no? Es muy intuitivo, se activaban insights, entonces nos comportábamos según íbamos reaccionando a ciertos estímulos, ¿no? Y había otra parte que lo podemos llamar un pensamiento más frío, o el sistema mucho más racional, el sistema mucho más lógico, donde el pensar supera al sentir, que normalmente se activaba cuando tomábamos decisiones más trascendentales, ¿no? De algo que me iba a vincular por un largo tiempo a un servicio, ¿no? Cuando firmabas un contrato con una empresa de servicios de telefonía, firmaban un contrato. Entonces, desde largo tiempo voy a activar más mi cerebro lógico para tomar esa decisión. Voy a comprarme un departamento, voy a comprarme un auto, ¿no? Voy a pagar una suscripción a una revista virtual. Eh, en el otro lado voy a comprar un dulce, ¿no? O más impulso, bueno, voy a comprarme unas zapatillas, o un polo, o algo por el estilo, ¿no? O voy a irme de viaje a tal sitio. A veces tiene que ver con el monto, otros también tiene que ver con el nivel de compromiso que yo genero con esa decisión. Entonces, con eso no quiero decirles que las decisiones se toman de un lado o de otro. Uno activa el otro. Los dos están siempre presentes. En el 2020 lo que nos ha llevado es que nuestra parte lógica se ha activado. ¿Por qué? Porque se han vuelto más relevantes esos componentes más de seguridad que nos llevan a tener un pensamiento más lógico. Una vez que esto ya se vuelva nuestra normalidad y y nuestra forma de acercarnos a los usuarios y a las personas se vuelva este estándar, tenemos que ayudarlos a que su default, es decir, su comportamiento inicial que no requiere mucho esfuerzo, sea el que nosotros le querramos dar, ¿no? Ahora estamos en un contexto de contenido, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que elija, para que su default sea consumir el contenido que yo estoy generando, ¿no? ¿Cómo hago para que no tenga que pensarla mucho?
cómo respondo a la necesidad y al nuevo hábito y a la nueva motivación con la oferta que yo le voy a dar. Entonces, esta es la oportunidad, es un terreno que se está moviendo y el primero que llegue con una solución que genere ese nuevo hábito, que responda a la motivación que ya identifiqué, se va a volver una decisión más mindless, o sea que voy a pensarla menos. Entonces, en general estamos migrando de algo más mindless, que no había mucho pensamiento, era más intuitivo. El 2020 nos golpeó y nos hizo ser un poco más mindful y estar más metidos en, ok, tengo que pensar, voy a ver, no, porque no tengo presupuesto, porque no sé lo que va a pasar dentro de una semana, entonces me vuelvo más mindful y esta es la oportunidad que eventualmente, por la naturaleza de cómo tomamos decisiones, porque siempre va a haber un comportamiento menos racional, vamos a volver a querer estar en un proceso más mindless. Es ahí donde tenemos que entrar nosotros, ¿no? ¿Y cómo han reaccionado las empresas? Algunas que ya se venían transformando culturalmente con programas de innovación y digitalmente, ya venían haciendo esto que les voy a contar y algunas se tuvieron que poner las pilas y comenzar a adoptar esto, ¿no? Y básicamente lo que hicieron fue cambiar de lentes para poder observar esta realidad con unos nuevos, con unos nuevos ojos, ¿no? Cómo enfocas nuevamente y lo que parece borroso, lo que parece difícil de entender, se vuelve más claro si te pones los lentes correctos. Entonces nos hemos puesto los lentes de la empatía, de ir más allá del comportamiento, sin entender qué está, cuál es la motivación para poder, ok, ahora ya veo un poco más claro y encuentro oportunidades, ¿no? Se han puesto a escuchar más. Ya se generaba una costumbre de, sí, vamos a escuchar a nuestros usuarios para ver si están satisfechos o no. Ya teníamos una costumbre como industria en general de hacer eso, pero esta forma de escuchar es distinta. Si se dan cuenta, no es tanto quiero evaluar tu satisfacción o quiero saber si puedo hacer algún tipo de cambio. Acá es tengo que escuchar de tal forma que tengo que entender qué está detrás de tus necesidades que ni siquiera las puedes entender porque todo esto es nuevo. Entonces, esta forma de escuchar es distinta, ¿no? Hemos aprendido a trabajar más en equipo porque ya no es tanto que el mercado responda a equipos o a soluciones que se pueden armar desde un solo perfil dentro de las organizaciones, ¿no? Se han armado equipos multidisciplinarios, pero que suena bien, en la práctica no es tan fácil, pero hemos aprendido a adaptarnos y comenzar a trabajar con el diseñador, con la persona que se encarga de generar la plataforma digital, con la persona que lidera el negocio, ¿no? Y cada uno con sus dinámicas, porque es la única forma de poder responder de una forma mucho más ágil y tener un pensamiento más iterativo. Y ágil básicamente es eso, ser más ágil no es ser más rápido, ser más ágil es generar soluciones de tal forma que las puedo iterar rápidamente e irlas ajustando mientras el mercado las prueba, ¿no? Y eso justamente esto. Hemos hecho este cambio y las empresas que lo han tenido antes ha sido un poco más fácil, pero las que no y han tenido que llegar hacia acá es un cambio concreto en la forma de concebir las soluciones. Hemos migrado de un diseño incremental, donde hemos sido muy buenos generando islas de eficiencia, donde cada parte era muy buena haciendo un pedazo del todo, que es un diseño incremental, que cuando hacemos producción en masa funciona bien, a un diseño más iterativo, donde ya tienes una primera idea de cómo va a quedar la solución final desde el comienzo. ¿Para qué? Para poder recibir feedback, para que puedas salir al mercado rápidamente a recibir feedback e ir iterando e ir mejorando. En el diseño incremental no tenías un producto, no tenías un servicio hasta el final. Entonces te tomaba más tiempo, invertías mucha plata y ojalá pues que eso funcione, porque si no he perdido mucho dinero y he perdido mucha plata. En el sistema de abajo lo que pasa es que rápidamente, muy barato y muy rápido ya puedes obtener feedback e ir iterando. Entonces cuando llegas al final, si ya superas todas estas fases es porque el mercado ya tiene un nivel de aceptación, ¿no? Y en resumen, eso es lo que nos lleva a comenzar a pensar en MVPs o productos mínimos viables. ¿Qué es esto? Visualmente es muy fácil verlo así.
Un MVP, que está en inglés, pero esa es la forma en la que se conoce, en realidad significa producto mínimo viable. Es lo mínimo que yo necesito generar para solucionar un problema relevante de cara a nuestros usuarios, ¿no? Entonces, imagínense, si es que tuviésemos que construir una navaja suiza con todos estos gadgets y objetos y herramientas, nos tomaría mucho más tiempo llegar a todo esto, invertiríamos mucho más plata y probablemente algún otro competidor ya haya salido al mercado con una solución y se haya vuelto como que la marca o el producto favorito para los usuarios. En cambio, si yo identifico que lo que mis usuarios realmente quieren no es tanto una tijerita o un sacacorchos, sino simplemente una cuchilla que corte y ya está, entonces salgo al mercado con esto. Los usuarios se ven beneficiados porque le estás cubriendo la necesidad más importante y poco a poco haces esto. Sacas una solución inicial, el mercado la acepta y poco a poco vas entendiendo qué es lo que necesitas agregar y vas agregando y vas satisfaciendo necesidades un poco más complejas, pero ganas tiempo. Entonces, ¿qué cosa hemos visto de esto ahora en el mundo de contenidos? Y voy a darles algunos ejemplos y uno particularmente interesante porque es una evolución súper clara. No sé si es que han escuchado sobre el comité de lectura, pero es una iniciativa justamente que lo que busca o la necesidad que ellos levantaron, básicamente Augusto Taussend, con un grupo de personas. El problema y el dolor que habían identificado ellos es, hay mucho contenido, no todo el contenido es de calidad y hay personas que realmente quieren o valorarían mucho tener servicio de curación de contenido, tanto local como internacional, porque lo que quieren es mantenerse informados de fuentes que sean confiables y de forma súper rápida. Entonces, ¿cómo comenzó esto? Comenzaron con un grupo cerrado en Facebook, donde compartían contenido relevante y eventualmente ya era cerrado, entonces uno tenía que postular, Augusto mismo te evaluaba, te dejaba entrar y era como una comunidad donde tú compartías cosas y tal. Entonces había algo de curación y la curación se hacía por los mismos miembros. Luego poco a poco generaron una página ya abierta donde compartían. Pero al comiencito era eso, era un grupo cerrado donde compartían contenido relevante. Entonces, de ahí seguramente sacó feedback y dijo, eso funciona, eso no, vamos a iterar. Esa iteración fue eventualmente llegar a un podcast que lo mandaba por WhatsApp, donde él curaba tempranito, leía diarios y fuentes, tanto locales como de afuera, generaba un podcast y lo enviaba, duraba más o menos 15 minutos, y lo enviaba y te pedía que invites a personas a sus diferentes grupos de WhatsApp, que llegaban a ser muchísimos, donde todos los días mandaba este resumen, esta curación de noticias. Y hasta ahora no ganaba ni un sol. Lo que sí hizo ahí fue, además de aprender sobre los gustos y la periodicidad con la que la gente consumía este contenido, ¿no? Comenzó a modificar el contenido, pero también ganó una gran base de personas que ya se habían generado un hábito, porque eso que él les daba les parecía relevante y ya se había generado un hábito de escucharlo siempre. Hasta que un día dijo, ok, se acabó, ahora voy a migrar a un modelo sostenible de suscripción con propuesta de valor diferenciada, ¿no? Tienes un paquete en el que yo te doy este podcast diario, tienes otro donde aparte de este te doy diferentes opciones de podcast ya de economía o de política, o puedes invitar a alguien más. Tenías otro, que todavía tienes otro, en el que puedes participar de algunos debates que en su momento eran presenciales y ahora son debates por Zoom o por otra plataforma. Y probablemente, no sé el número, pero imagínense que sean 300.000. De las 300.000 personas
que estaban acostumbradas a recibir este contenido, probablemente se haya quedado, no sé, con 150.000 o con 100.000. Con 100.000 suscriptores que ya pagan, que genera valor, si se vuelve un emprendimiento o un servicio autosostenible, que le tomó sus buenos 2 años, pero llegó. Y ahora seguramente tiene mucho más suscriptores y su oferta de contenido también se ha incrementado bastante. Ahora piensen, probablemente él ya tenía en la cabeza algo así. Él quería llegar eventualmente a algo así, algo que sea autosostenible, por supuesto, porque nadie quiere generar todo este valor gratis. Ya tenía algunas referencias, pero no podía llegar ahí sin ese proceso de iteración. Si hubiese esperado a tener una solución así, seguramente no habría tenido la cantidad de suscriptores que tuvo, donde ya se había generado este hábito y no habría podido hacer este salto. Entonces, este es un ejemplo de iteración y de evolución de un MVP de generación de contenido, ¿no? Esto se dio previo a la pandemia y se mantuvo todavía hasta ahora, ¿no? Otro que seguramente creo que es un poco más conocido es el de la encerrona, ¿no? Que eh, tiene diferentes formatos, ¿no? Pero básicamente tienes el contenido gratuito, pero también si quieres algún tipo de servicio diferencial, también puedes suscribirte a Patreon y puedes, según la categoría, recibir información adicional, ¿no? Que sí nació a partir de la pandemia, por eso se llama así, y tuvo bastante éxito, ¿no? No sé si sea autosostenible, pero desde el comienzo ya tenía este tema que hay contenido gratuito, hay contenido pago y hay también auspicios, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, el modelo de comité de lectura no tiene porque personalmente decidieron, yo no quiero vivir de auspicios, yo quiero vivir de la suscripción. En este caso sí hay más de eso, ¿no? Y alguna otra transformación que hayamos visto, ya no tanto generación de un modelo nuevo, sino transformación, seguramente lo que también ustedes conocen como el teatro eventualmente se terminó de transformar y tuvo estas versiones de obras por Zoom, ¿no? Que seguramente tienen opiniones que a algunos les gusta, otros no, pero eventualmente fue una transformación que se tuvo que hacer, ¿no? Pero los ejemplos más claros de evolución, creo que han sido, o ha sido ¿no? El del comité de lectura en cuanto al mundo de contenidos. ¿Qué es lo que hemos visto, por ejemplo, un MVP dentro del mercado comercial, ¿no? Que también los puede inspirar más allá del mundo de contenidos? Creo que uno de los más comunes o más conocidos es el de Yape, ¿no? Yape fue lanzado en el 2017, ¿no? Esta aplicación de micropagos o de microtransferencias, ¿no? Esta aplicación del BCP que se lanzó en el 2017 con una sola funcionalidad que era pagar a la otra persona, ¿no? Y era solamente cliente BCP y logró más o menos 150.000 usuarios. Los 2 siguientes años, Yape comenzó a incrementar sus funcionalidades, o sea, iteró. Por ejemplo, ¿no? Ya no solamente era para que pague, sino era también para que recibas o para que cobre, ¿no? Y también comenzó a abrirse a comercios, ¿no? Ya empezó con algo que se llama P2P o peer-to-peer, ¿no? O persona a persona. Y poco a poco se dio cuenta que también había un potencial para llegar a los comercios, ¿no? Y ahí alcanzó 1 millón de usuarios, que fue una marca bastante grande. Y en el 2020, ya una iteración adicional, lanzó Yape Card para no clientes y encima para no bancarizados. Con eso llegó a los 2 millones y si no me equivoco ahora ya está en los 3. Entonces, igualito, ¿no? Si hubiese esperado alcanzar este potencial para recién lanzarse, no habría llegado a sus 3 millones o a sus 2 millones, ¿no? Desde ya. Lo fue construyendo y por eso es que hoy día es la billetera electrónica más exitosa, más que Tunki, que llegó por otro lado. Ellos quisieron ir al mundo más de comercios, primero, y luego cuando quisieron ir al mundo de personas ya se encontraron con un Yape que estaba masificado, ¿no? Entonces es importante poderse volver primero con un dolor
que sea importante y cómo lo solucionas, ¿no? Entonces ya que se dio cuenta que había una oportunidad ahí, golpeó, entró y ahora es el rey de las billeteras, pero los otros ya se pusieron las pilas, pero ya se encuentran con un líder claro, ¿no? Otras transformaciones que hemos visto durante la cuarentena o la pandemia seguramente las conocen, ¿no? Algunas transformaciones como la de San Antonio, o Bacus que lanzó su e-commerce, o Platanitos, esa tienda de ropa y de calzados que de pronto se convirtió y comenzó a vender comida, o Casandina, por ejemplo, que de pronto comenzó a competir con el mercado de alquileres de departamentos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo nos damos cuenta eh, de qué es lo que el mercado necesita, ¿no? Una forma es haciendo una exploración en las necesidades, en los dolores, y tratando de tener esta mirada más empática en el mercado actual. Y otra que nos ayuda a adelantarnos tiene que ver con esto, ¿no? Cómo entendemos las tendencias. Ese es un modelo que nos ayuda a entender que en el mundo hay macrofuerzas que explican un poco cuando hay comportamientos o conductas que son adoptadas por muchos países y sociedades en el mundo. A nivel más de sociedades, estas son tendencias, ¿no? Las tendencias se van generando dentro de las sociedades. Finalmente, si esas tendencias salen de sus sociedades y ya traspasan las fronteras, se convierten en una macro fuerza, ¿no? Pero ya a nivel y muy individual, ¿qué es lo que genera una tendencia? ¿Cómo nos adelantamos? Así como el futuro no llega solo, la tendencia no se genera sola. Se genera a partir de señales. Y esas señales son las expresiones locales de cambio que son las que tenemos que observar. Porque así como vamos a observar la necesidad, también tenemos que darnos cuenta hoy día, todos los días, o de forma muy seguida, cómo la gente comienza a demostrar, o el mercado comienza a demostrar estas señales pequeñas de cambio, que son señales que si uno los ve un poco desde arriba, se da cuenta de que acá se podría formar una nueva tendencia, ¿no? Entonces, una de las formas que podemos hacer esto, identificar estas tendencias, es viendo referentes en otros lados. No nos quedemos solamente en el mercado local, sino observemos qué es lo que está pasando en mercados benchmark o referencia para ver qué es lo que sucedió allá, cómo se generó esta tendencia, a partir de qué señales, y tratar de identificar las mismas señales acá. Esa es una forma súper eficiente de adelantarnos a los competidores o alguna otra solución que se pueda. Ustedes pueden identificar esas tendencias y vincularlas con lo que pasó en otro mercado. Tranquilamente pueden ser los primeros en traer algún tipo de solución que funcionó aquí. Y les quiero contar algunas formas de encontrar justamente esas tendencias o esas señales, ¿no? Y para poder entender estas señales, un concepto súper poderoso que es importante que ustedes sepan son los usuarios extremos. ¿A qué llamamos un usuario extremo? Y acá ya comienza como que la cajita de herramientas con las que les quiero dejar para que puedan a partir de mañana comenzar a pensar si que lo pueden aplicar, ¿no? Los usuarios extremos son personas que normalmente tienen o presentan necesidades que están mucho más pronunciadas que el usuario promedio, ¿no? Entonces, cuando uno quiere atender a un mercado, o ya tiene un portafolio actual de soluciones o de servicios, normalmente se enfoca en los usuarios que están en la mitad de la curva, porque son los que generan el volumen, ¿no? Son el mercado que va a hacer que mi servicio, mi emprendimiento sea rentable. Y los otros uno no las ve mucho porque están fuera de la desviación estándar, entonces no son muy representativos. ¿Qué tiene sentido? No está mal. Cuando uno ya tiene un portafolio de soluciones establecido, bacán. Y uno quiere entender cómo me robo a clientes de otros sitios, funciona. Pero si quieren innovar, si quieren encontrar necesidades
que hoy día esos usuarios promedio no encuentran, la clave está en ir a esos usuarios extremos porque tienen comportamientos y necesidades que nos van a permitir entender y nos van a ser capaces de contarnos con mucha más intensidad alguna necesidad que todavía no demuestra el usuario promedio. Entonces, en ese contexto tan extremo que es en el que estamos, estas conductas comienzan a emerger con mayor facilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos en un extremo a personas que han adoptado el e-commerce de forma muy fuerte y que ya ni siquiera compran nada de forma presencial, ni siquiera usan billetes, ¿no? Ese puede ser un usuario extremo, alguien que ya ni siquiera toca plata y que todo es e-commerce. Y a otro extremo tenemos a una persona que se muere de miedo todavía de comprar o poner su tarjeta en alguna plataforma digital. Ambas personas les van a dar información mucho más rica que las personas en el centro. Por un lado, te van a dar muchísima casuística, porque una persona que con ese nivel de necesidad y de comportamiento, si puede solucionar algún tipo de dolor, son personas adelantadas que eventualmente, como ellos se comportan, va a ser la forma en la que se va a comportar la gente del centro, porque hay una migración, hay una evolución, entonces se pueden adelantar. Y por otro lado, si solucionan los dolores, las barreras de los usuarios extremos más negativos, entonces también lo que ustedes puedan conseguir ahí seguramente va a funcionar a los usuarios promedio también, ¿no? Entonces, eso es clave, ¿no? Enfocarse en los usuarios extremos porque les van a dar más respuestas, sobre todo si quieren un tema de innovación. Otro pasa por encontrar a un usuario extremo, por ejemplo, que ya es alguien que ya cruzó el puente, ¿no? Y por cruzar el puente me refiero a que ya rompió una barrera y ya adoptó una nueva conducta, ¿no? Entonces, la clave está en cómo esa persona rompió esa barrera. Por ejemplo, una persona que podría estar muy acostumbrada a ir a conciertos presenciales y esa persona no quiere romper esa barrera hacia conciertos virtuales. Entonces, acá tienes a alguien que tiene esa barrera, acá tienes a otra persona que son comparables por el nivel socioeconómico, por generación, etcétera, pero que ya adoptó ese tipo de consumo de contenido, ¿no? Yo ya tuve mi experiencia y ahora compro un montón de tickets y de entradas para conciertos virtuales. Entonces, si logran entender cómo esta rompió esta barrera, entonces va a ser mucho más fácil voltear donde la otra persona y convencerla a que se una a ese comportamiento, ¿no? Otra forma de encontrar señales es acompañando en el día a día de estas personas. Y hoy día la tecnología ya nos permite acompañarnos en el día a día, ¿no? Hacemos mucha investigación etnográfica digital que implica acompañar a estas personas 24/7 sin necesidad de estar presencialmente con ellos, ¿no? Y esos espacios digitales nos permiten descubrir nuevos hábitos que se van formando, hábitos de consumo de contenidos a través de diferentes medios o plataformas que no esperábamos, ¿no? Entonces, una forma de descubrirlo es acompañar digitalmente a estas personas sin tener que llamarlos para una sesión de focus necesariamente, donde quiero hacerte 4 preguntas y profundizar. Acá quiero acompañar y quiero ver qué está pasando en tu día a día y van a descubrir nuevas cosas, ¿no? Y entendiendo los hábitos que se van formando hoy día, es mucho más fácil desarrollar las estrategias para mañana, ¿no? Por ejemplo, pueden tener además espacios de conversación grupales o uno a uno con consumidores todo el tiempo. No es tan difícil. Las personas, hasta las amas de casa de un nivel socioeconómico medio-bajo, que uno podría pensar que no están muy acostumbradas a la tecnología, se sienten súper cómodas y funciona bastante bien, ¿no? Otra forma, ya la última que les dejo como herramienta, es lo que les contaba, ¿no? Cómo nos inspiramos de otros mercados. Entonces, estamos en un momento donde todos nos queremos reinventar, ¿no? Y cambiar nuestra oferta y hasta nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta mucho pensar cómo hago las cosas diferentes si es que solamente me enfoco en el mercado local. Entonces,
nos ayuda muchísimo mirar otros mercados e inspirarnos en lo que está pasando. Claro, no vas a buscar un mercado que estructuralmente sea muy distinto, ¿no? Sino que probablemente sea como un mercado peruano con algunos códigos culturales que se puedan compartir, pero con un nivel de consumo o de hábitos distinto, ¿no? Con algún tipo de consumo de categorías que acá todavía está en un nivel muy insípido. Creo que se puede buscar para ver cómo se dio esa transformación y cómo podemos inspirarnos allá. Por ejemplo, lo que pueden hacer para hacer esto es conversar con expertas o con expertos de otros mercados que nos den un pantallazo justamente de lo que está pasando en mercados referentes, ¿no? Y ahí podemos usar la red internacional de las empresas o socios, una red de contactos personales o las redes de la misma universidad, ¿no? De los que pueden llegar a diferentes personas y inspirarnos a partir de lo que pasa en sus mercados. Entonces, y ya para terminar y pasar a las preguntas, en resumen, ya sabemos que el futuro no solamente aparece, sino se va construyendo. Entonces, no esperemos a que el futuro llegue o los nuevos hábitos se formen, sino acompañémoslos. Hoy ya se están evidenciando algunas señales de cambio que marcarán lo que pasará después del confinamiento, ¿no? Entonces, si no estamos ahí para darnos cuenta de estos nuevos hábitos de consumo de medios o de servicios, simplemente nuevos hábitos que se forman en general, luego va a ser muy difícil entenderlos, ¿no? Los podemos observar, pero entenderlos va a ser complicado y está en nuestras manos detectar estas señales a tiempo, entender por qué se dan, que es lo más importante, no solamente verlas, sino entender qué está detrás de y convertirlas en oportunidades. Eso es lo que quería compartirles. Muchas gracias.